nos va a permitir también hablar de algo de historia, algo que la reciente visita a Obama, por ejemplo, le fastidia un poco, ¿no? Hay gente a la que le fastidia mucho la historia, pero creo que también habemos muchas personas que estamos conscientes de que precisamente la historia nos puede servir para no cometer viejos errores y en el caso de Latinoamérica para ver si llegamos por fin a obtener nuestra segunda y verdadera independencia, ¿no? En el primer libro que haces tú sobre la colaboración médica cubana, La utopía rearmada, historias de un viaje en el Nuevo Mundo, dices que cada generación debe buscar su isla desconocida y afirmas de alguna manera que el siglo XX no se llevó los sueños. Dicho esto, en ese momento, cuando pues ya se cayó el muro de Berlín, había pasado una década y parecía que la historia se murió, que hasta ahí llegamos, realmente tiene algo inclusive hasta de profético, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ti este viaje por Centroamérica y qué es lo que encuentras que creo que tiene mucho que ver con lo que decías del nuevo Che, cómo se podría representar ahora, ¿no? Ya. El mismo título de la utopía rearmada. En esos años concurren en mi vida diversos factores, ¿no? Yo termina un periodo en mi vida en el que fui director del Centro de Estudios Martianos. Eh, Terminaba una relación personal también, fíjate. Simultáneamente a esto, Fidel, con esa genialidad política que siempre lo ha caracterizado, rompe con la parálisis de la izquierda. Fidel reactualiza el internacionalismo. La izquierda estaba paralizada. La izquierda estaba avergonzada de haber sido realmente en algún momento de izquierda. Sentía que los ideales en los que había creído habían muerto. A mí Frei Beto me dijo en una ocasión que era algo insólito, porque realmente era algo que no podía concebirse en un revolucionario auténtico, porque realmente tú no eres partidario de una doctrina. Tú no estás peleando por una doctrina, tú estás peleando por los pobres de la tierra, por la justicia social. La doctrina se puede mover. Digamos, hay un momento en que puede resultar no exacta con la realidad, no encajar con la realidad como debía, pero eso se modifica. Lo que no puede modificarse es tu apoyo a los pobres, tu preocupación por ellos. Esa es la base de ser revolucionario. Tú no eres revolucionario porque seas marxista. En todo caso eres marxista porque eres revolucionario, es decir, porque estás usando eso como instrumento para actuar sobre los pobres, ¿no? Y esa diferente percepción es lo que marca tu carácter como revolucionario. Fidel rompe con la inercia al enviar una brigada de médicos cubanos muy numerosa a Centroamérica, a los 3 países afectados por el ciclón Mitch en el año 98 y a Haití, que había sido afectado por el huracán George. Te repito, había salido del Centro de Estudios Martianos y estaba esa circunstancia de esa presencia cubana que rompía la inercia. Mi intención fue, obviamente, buscar una salida personal también, ¿no?, a mi necesidad de expresar ese sentimiento revolucionario en otra forma, ¿no? Es decir, yo creo que ir a Centroamérica en ese momento era la mejor manera de ser martiano. Es decir, yo había dirigido un centro académico sobre Martí y ser martiano consecuente era en ese momento acompañar a los médicos a Centroamérica. Para mí fue un posgrado, es decir, el mejor posgrado que yo he pasado en mi vida, que no lo pasé en las aulas, sino lo pasé en el río Coco navegándolo con los misquitos, lo pasé en las montañas de Nicaragua con campesinos, sacerdotes, indígenas de diferentes regiones del país. Entrevisté en ese recorrido incluso a comandantes de la Contra de Nicaragua, entrevisté a personalidades de todo tipo, ¿no? Y yo creo que aprendí tanto. Yo no sé, quizás no lo supe expresar en el libro, todo lo que tenía, todo lo que había logrado incorporar, pero sobre todo entendí que hay cosas que no mueren. Por ejemplo, en el río Coco, ¿quiénes recibieron a los médicos cubanos? La Contra, la que había sido Contra. Los comandantes de la Contra fueron los que organizaron todo el recibimiento. Y conversando con esas personas humildes, porque eran muy humildes, fueron utilizados para la guerra contra el sandinismo, hubo una incomprensión inicial entre los misquitos y el gobierno sandinista,
conversando con esas personas, tú te dabas cuenta que ellos se sentían un poco arrepentidos por lo que hicieron. Sentían que habían sido traicionados por aquellos a los que habían servido para acabar con el sandinismo. Y cuando los médicos se fueron de ese lugar, los médicos eran personas concretas, pero tras los médicos estaba la Revolución Cubana, que es todo un símbolo del cambio, ¿no? Y cuando esos médicos se fueron de allí, iban pasando, fíjate qué clase de imagen más hermosa esa, iban pasando, cada vez que llegaban a un poblado por el río, iban en canoas de estas grandes, con motor fuera de borda, ¿no? Cada vez que pasaban por un poblado, se escuchaban disparos al aire con armas que habían pertenecido a la contra, y esos disparos al aire eran saludos de despedida. Es decir, todos los pueblos iban despidiéndose de los médicos con esos disparos, ¿no?, al aire. Y esas armas que pelearon contra la revolución, ahí en ese momento estaban aplaudiendo la revolución, ¿no? Por eso digo que los sueños vuelven. Es decir, porque la gente necesita soñar, necesita hacer un mundo mejor. No puede vivir con la idea de que es imposible, de que tiene que conformarse. Esa sensación es pasajera, absolutamente pasajera. Y cuando hay injusticia, la injusticia se mantiene, el horizonte sigue todavía lejos y por alcanzar. Bueno, en la introducción de aquel libro tú planteas que los cubanos ahora igual que perteneces a una generación que está buscando su propia isla desconocida, un poco buscando su propia manera de encajar en el mito. Yo creo que encuentras de alguna manera que esta forma de encajar en los nuevos procesos latinoamericanos es precisamente a través de la solidaridad, de compartir esa herencia que reciben de alguna manera de la... Fíjate, el concepto de la isla desconocida proviene de un cuento de Saramago, ¿no? Saramago en ese cuento habla de un hombre que quiere salir en busca de una isla desconocida, construye un barco, ¿no?, que se llama la isla desconocida. Y es una metáfora muy hermosa porque es el barco que se nombra la isla desconocida buscando una isla desconocida. Es decir, es la utopía buscándose a sí misma, ¿no? Y de alguna manera ese cuento de Saramago yo lo retomo en un texto que leí en Casa de las Américas, precisamente en un evento que conmemoraba el 40 aniversario de la Revolución Cubana, delante de Fidel y de Saramago. Ambos estaban ahí. Y entonces yo escribo ese texto, lo leo en presencia de ellos, recreando el cuento de él, ¿no? En aquel momento él me dijo, quizás como buena persona al fin para complacerme, ¿no?, algo que por supuesto nunca se realizó, pero me dijo, yo quiero algún día publicar tu texto junto a mi cuento, ¿no? Y bueno, realmente para mí eso fue extraordinario. Después uso ese título, es decir, uso ese cuento para el libro de la utopía rearmada, ¿no? Es decir, aparece como preámbulo del libro.